Bienvenidos a la Sangre Azul News, el canal donde recibes las noticias exclusivas del Club Deportivo Cruz Azul. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like para no perderte ninguna novedad. La sensación alrededor de Ramón Juárez empieza a sentirse como ese murmullo constante que corre por los pasillos del fútbol, ese rumor que nadie confirma del todo pero que todos comentan con una media sonrisa. En el entorno de Cruz Azul se habla de movimientos internos, de llamadas discretas y de reuniones que no aparecen en la agenda oficial, pero que terminan marcando el pulso de una institución histórica. Ramón Juárez aparece en escena como una figura que encaja en un rompecabezas que llevaba tiempo buscando piezas nuevas, un defensor joven pero con carácter, con ese perfil que ilusiona a la afición porque mezcla proyección, personalidad y una lectura del juego que no se aprende de la noche a la mañana. En los programas, en las charlas de café y en los directos de redes sociales, el nombre se repite como si ya fuera parte del plantel, aunque todo se maneja con ese tono de especulación que tanto alimenta al fútbol mexicano. Nadie quiere adelantar nada, pero el ambiente se siente distinto, como si algo importante estuviera por confirmarse. La narrativa alrededor de este posible arribo se construye con base en señales, pequeños gestos que los aficionados más atentos saben interpretar. Se comenta que desde dentro del club hay entusiasmo, que el cuerpo técnico habría dado luz verde a la operación y que la directiva ve en Ramón Juárez una inversión deportiva y emocional. No se trata solo de reforzar una línea defensiva, sino de mandar un mensaje de ambición y de renovación. En Cruz Azul saben que cada decisión es observada con lupa, por eso este rumor se maneja con cuidado, dejando que sea la propia conversación pública la que vaya calentando el terreno. Los seguidores se preguntan cómo encajaría Ramón en el esquema, qué rol tendría y de qué manera podría crecer en un entorno de alta exigencia. Todo se dice en voz baja, pero la expectativa crece, porque cuando un nombre empieza a sonar con tanta fuerza, rara vez es por casualidad. Dentro de esta historia, Ramón Juárez es presentado casi como un protagonista silencioso, alguien que no necesita levantar la voz para hacerse notar. Se habla de su disciplina, de su capacidad para adaptarse y de una mentalidad que encaja con lo que Cruz Azul busca recuperar, identidad, solidez y compromiso. Los rumores señalan que su entorno ve con buenos ojos el cambio, que hay una sensación de estar dando un paso importante en su carrera. Nadie confirma cifras, nadie habla de contratos, pero la conversación gira alrededor de un acuerdo que estaría prácticamente cerrado. Es ese tipo de noticia que se cocina a fuego lento, mientras los aficionados hacen su propio análisis y proyectan escenarios. En cada comentario se percibe la ilusión de ver a un jugador que pueda convertirse en referente, no de inmediato, pero sí con el paso del tiempo y el respaldo de una institución grande. El ambiente mediático también juega su papel, porque cada creador de contenido, cada analista y cada youtuber deportivo aporta una pieza más al rompecabezas. Se habla de videos preparados, de anuncios que podrían llegar en cualquier momento y de una estrategia de comunicación pensada para generar impacto. Cruz Azul sabe cómo mover sus cartas y el posible fichaje de Ramón Juárez se convierte en tema central, incluso sin una confirmación oficial. Esa es la magia del rumor bien construido, que mantiene a la afición conectada, comentando y compartiendo teorías. La narrativa se alimenta de la historia del club, de sus altibajos y de la necesidad constante de reinventarse. En ese contexto, Ramón aparece como una respuesta posible, como una apuesta que despierta más esperanza que dudas. A medida que la conversación avanza, también surgen preguntas sobre el vestuario, sobre la competencia interna y sobre cómo recibirían los líderes del equipo a un nuevo integrante con tanto foco mediático. Los rumores indican que la integración sería positiva, que Ramón Juárez tiene el perfil bajo y trabajador que suele encajar bien en grupos consolidados. Se comenta que no llega con aires de estrella, sino con hambre de crecer, algo que la afición valora especialmente. Cruz Azul, con su historia cargada de emociones, necesita jugadores que entiendan el peso de la camiseta y que no se escondan en los momentos complicados. Esa es, según se dice, una de las razones por las que este nombre genera consenso en distintos sectores del club, desde la directiva hasta la grada. Cerrando esta primera parte, la sensación general es que estamos ante un rumor que se siente demasiado real para ser ignorado.
Ramón Juárez y Cruz Azul parecen destinados a cruzar caminos, al menos en la narrativa que se construye día a día. No hay comunicados, no hay fotos oficiales, pero sí hay una atmósfera de expectativa que envuelve todo. Los aficionados se preparan emocionalmente para una noticia que podría marcar un nuevo capítulo, mientras los más cautos recuerdan que en el fútbol nada está escrito hasta que se hace oficial. Aún así, el murmullo continúa, creciendo y tomando forma, como una historia que pide ser contada hasta el final. En esta segunda parte del relato, el rumor se transforma en una especie de certeza emocional, aunque todavía se maneje en el terreno de la especulación. La idea de Ramón Juárez en Cruz Azul ya no suena descabellada, sino lógica, casi inevitable. Los aficionados comienzan a imaginar cómo sería verlo con la camiseta celeste, cómo reaccionaría el estadio y qué impacto tendría en la dinámica del equipo. Se habla de un proyecto que busca estabilidad y de un jugador que puede aportar desde el primer momento, aunque su verdadero valor se vea con el tiempo. Esta narrativa se alimenta de la necesidad de creer, de encontrar símbolos que representen una nueva etapa. Ramón se convierte en ese símbolo, no porque lo haya dicho nadie oficialmente, sino porque el contexto lo empuja a ese lugar. Los comentarios en redes sociales reflejan una mezcla de emoción y cautela. Algunos celebran la posible llegada como si ya fuera un hecho consumado, mientras otros prefieren esperar, recordando historias pasadas donde los rumores no se concretaron. Aún así, el nombre sigue siendo tendencia, y cada nueva mención añade una capa más a la historia. Se especula sobre el rol que podría tener en partidos importantes, sobre su relación con la afición y sobre la presión que implica jugar en un club con tanta historia. Todo se dice en tono de análisis, como si se estuviera preparando el terreno para algo grande. En ese juego de expectativas, Cruz Azul vuelve a ser protagonista, incluso antes de hacer un anuncio formal. Desde el punto de vista narrativo, este rumor también sirve para hablar del momento del fútbol mexicano, de cómo los fichajes se convierten en historias que van más allá de lo deportivo. Ramón Juárez no es solo un nombre, es una promesa, una idea de futuro que se conecta con la identidad del club. Se habla de procesos, de paciencia y de construir un equipo competitivo sin perder el alma. En esa conversación, el posible fichaje encaja perfectamente, porque representa una apuesta por el talento nacional y por el crecimiento interno. Los youtubers deportivos encuentran aquí material de sobra para análisis largos, debates encendidos y narrativas que mantienen a la audiencia enganchada. La especulación también toca el aspecto emocional del propio jugador, aunque siempre desde el respeto y la imaginación. Se comenta cómo podría sentirse ante la posibilidad de dar un salto importante en su carrera, de asumir nuevos retos y de demostrar su valía en un escenario más exigente. Ramón Juárez aparece como alguien preparado para ese desafío, al menos en la historia que se va construyendo. Cruz Azul, por su parte, es presentado como un club que ofrece la plataforma ideal para ese crecimiento, siempre y cuando las piezas encajen como se espera. Todo esto se dice sin afirmaciones categóricas, manteniendo el tono de rumor que tanto gusta y que permite soñar sin comprometerse del todo. A medida que la narrativa avanza, el silencio oficial se vuelve casi un personaje más. Cada día sin anuncio alimenta nuevas teorías, nuevas lecturas entre líneas y nuevas interpretaciones de gestos y declaraciones pasadas. Se dice que el club espera el momento adecuado, que quiere controlar el impacto y que prefiere dejar que la expectativa crezca de forma orgánica. En ese contexto, Ramón Juárez se convierte en el centro de atención, aunque él mismo no diga una palabra. Es una situación común en el fútbol moderno, donde la conversación pública muchas veces va por delante de los hechos, creando una realidad paralela que también influye. El rumor de Ramón Juárez en Cruz Azul se siente como una historia que ya vive en la mente de la afición. Oficial o no, la narrativa ha cumplido su función, ilusionar, generar debate y conectar emocionalmente con el público. Si se confirma, muchos dirán que ya lo sabían, si no, quedará como uno de esos rumores que marcaron una etapa. Pero mientras tanto, la historia sigue viva, contándose en videos, comentarios y charlas apasionadas. Así funciona el fútbol, y así se construyen las noticias que, incluso antes de ser oficiales, ya forman parte del imaginario colectivo.
El rumor ya no solo circula, sino que se transforma en una conversación casi íntima entre la afición y el club, como si ambos supieran algo que aún no puede decirse en voz alta. La figura de Ramón Juárez empieza a sentirse familiar, cercana, como si ya caminara por las instalaciones, como si su nombre ya estuviera escrito en una pizarra interna que nadie muestra a las cámaras. La narrativa crece porque Cruz Azul es un club que vive de símbolos, de gestos y de señales, y en ese lenguaje silencioso el posible fichaje adquiere un peso especial. Los aficionados interpretan cada movimiento, cada declaración genérica, cada silencio prolongado como una pista más. Se habla de que este tipo de incorporaciones no solo buscan rendimiento inmediato, sino también reconstruir una conexión emocional con la grada, algo que el club ha trabajado con paciencia. En ese contexto, Ramón Juárez representa una historia que puede contarse a largo plazo, una evolución constante, una promesa que se desarrolla partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. La conversación también gira alrededor de lo que significa llegar a un club con tanta carga histórica. Cruz Azul no es un destino cualquiera, y eso lo saben tanto los jugadores como los aficionados. El rumor sugiere que Ramón Juárez estaría consciente de ese reto, que no llegaría a improvisar, sino a integrarse en una estructura que exige compromiso total. Se especula con charlas previas, con análisis profundos del proyecto deportivo y con una visión compartida sobre el crecimiento mutuo. Nada de esto está confirmado, pero el relato se construye con coherencia, y eso es lo que hace que muchos lo crean. Cuando un rumor tiene sentido deportivo, emocional y narrativo, se vuelve más fuerte. En los directos y comentarios se repite una idea constante: este movimiento no sería solo un fichaje más, sería una declaración de intenciones. Desde el punto de vista del vestuario, la especulación apunta a un ambiente receptivo, a una dinámica donde los nuevos elementos encuentran espacio para crecer sin romper equilibrios. Ramón Juárez es descrito, siempre desde el rumor, como alguien que entiende su rol, que sabe esperar y que trabaja en silencio. Esa imagen encaja con lo que Cruz Azul necesita: jugadores que sumen sin generar ruido innecesario. La afición valora ese perfil, especialmente después de etapas donde las expectativas no siempre se cumplieron. Por eso este nombre genera una ilusión distinta, más serena, menos explosiva, pero quizá más duradera. El relato no promete milagros, promete proceso, y eso conecta con un público que ha aprendido a ser paciente, aunque nunca deje de exigir. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol Cruz Azul. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito, que es muy importante para los aficionados de Cruz Azul. En esta parte de la historia también aparece el análisis táctico, siempre desde la especulación. Se habla de cómo podría encajar Ramón Juárez en distintos esquemas, de su versatilidad y de su capacidad para adaptarse a diferentes contextos del juego. Los aficionados imaginan escenarios, ajustes defensivos y sociedades que podrían formarse con el paso del tiempo. Todo esto ocurre sin imágenes oficiales, sin conferencias, solo con la fuerza de la imaginación colectiva. Cruz Azul, como marca y como institución, sabe que estas conversaciones mantienen viva la pasión, y aunque no las controle del todo, tampoco las apaga. El rumor se convierte así en una herramienta involuntaria de conexión con la afición. La narrativa emocional sigue creciendo cuando se habla del significado personal de este posible paso. Aunque nadie hable por Ramón Juárez, el relato lo presenta como alguien ante una oportunidad clave, un momento que puede definir una etapa importante de su carrera. Cruz Azul aparece como el escenario ideal para demostrar carácter, constancia y ambición. Esta historia no se vende como un salto fácil, sino como un desafío que exige madurez. Eso le da profundidad al rumor, lo aleja de la superficialidad y lo acerca a una historia de crecimiento real, aunque todavía imaginada. La afición se ve reflejada en ese camino, porque también ha pasado por procesos largos, por caídas y por reconstrucciones. Para cerrar esta tercera parte, el rumor de Ramón Juárez en Cruz Azul ya no necesita confirmación inmediata para seguir vivo. Se sostiene por la lógica, por la emoción y por el deseo colectivo de creer en un proyecto que avance con pasos firmes. Cada día que pasa sin anuncio no debilita la historia, la fortalece, porque la expectativa se vuelve parte del ritual futbolero.
Si llega a hacerse oficial, será el cierre de un relato que se contó en susurros, si no, quedará como una de esas historias que demostraron el poder de la especulación bien construida. Mientras tanto, el nombre sigue flotando en el aire, ligado a la ilusión celeste, esperando el momento de convertirse en algo más que un rumor. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol Cruz Azul. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.